la toma de presiones y análisis de la condición del motor del tractor D3G. Para esto mis compañeros y yo vamos a realizar las siguientes actividades. Mi nombre es Andrés Salazar. Mi nombre es Joel Martínez. Mi nombre es Sebastián Arteaga. Y Román Isegarra Eric. Bueno, en esta parte estaremos hablando acerca de un poco de la información del tractor D3G, la cual se sabe que es marca Caterpillar. Su serie es 2S20057, su orómetro actual es 1957.5 y sus niveles de aceite, refrigerante y combustible son a full. En esta parte de toma de temperatura, RPM y presiones, como podemos observar, hemos tomado las presiones con un tacómetro, pirómetro y también las tomas de presiones bueno, en este caso, como no tiene turbocompresor, le hemos puesto antes del admisión, pero después del filtro, el cual nos estaría midiendo la restricción de refuerzo, en este caso si es que no tiene turbocompresor. Y también, como podemos observar en el multitool o medidor de presiones, también tomamos una muestra al final del laboratorio del aceite, del estado actual del aceite, como podemos observar en la imagen de aquí abajo. Los datos registrados, podemos observar que en la RPM del motor en alta en vacío, su máximo es de 1943 RPM y la en baja en vacío es 745 RPM. Su temperatura de entrada de aire es de 21.6 grados centígrados. En este caso creo que era en frío. En la temperatura de múltiple de admisión en baja y en alta nos dio, bueno, en este caso nos dio 26 grados centígrados. La temperatura del múltiple de escape en alta nos dio, en baja nos dio 115.3 grados Celsius y en alta nos dio 165 grados Celsius. La temperatura de salida de los gases de escape en baja nos dio 85 grados centígrados y en alta 104 centígrados. La temperatura del postenfriador no la podemos medir porque no tiene postenfriador. El flujo de gases de cárter no se pudo. La velocidad de gases de cárter del medidor tampoco se pudo. La presión de refuerzo del múltiple de admisión no se pudo porque no tiene turbocompresor. Temperatura del múltiple de admisión según el ITI porque no tiene SM, ¿no? En este caso de la presión de restricción de aire, bueno, esa es la que pudimos observar en esta imagen, la de aquí. Ahí se puede observar, ahí tuvimos una presión de 14 psi o 3.9 kilopascales. En la presión de refuerzo del múltiple de emisión, bueno, no se pudo medir porque no tiene turbocompresor. En la temperatura del bloque del motor nos dio una temperatura de 49 grados Celsius. En la temperatura del filtro de aceite 52.7 grados Celsius. Y en la presión de aceite en baja, en vacío, nos dio 60 psi o 400 kilopascales. En la presión de aceite en alta, en vacío, nos dio 90 psi o 700 kilopascales. Y bueno, eso sería todo en este caso de los datos registrados. Y bueno, seguidamente se va a hacer el análisis de estas tomas de presiones con mis compañeros. Gracias. Andrés Salazar y voy a hablar sobre las presiones que hemos tomado de la presión de aceite y la presión de entrada del aire. Como podemos ver, la primera presión que hemos tomado es la presión de aceite. En esta podemos ver que llega a casi 150 psi de presión de aceite, y debido a que la presión es alta, hemos tenido que usar otro manómetro aparte del complejo de manómetros que nos dieron al iniciar el laboratorio. Luego, en la toma de presiones de entrada de aire, acá podemos ver que hemos conectado la manguera a la parte de vacío, debido a que en este elemento de máquina, al no tener un turbo, no tenemos una presión, solo tenemos una presión de entrada, lo genera un vacío. Este vacío que se genera en esta máquina ha sido de aproximadamente 4 kilopascales, como podemos ver que indica el manómetro.
Al no tener, este, al no tener un turbocompresor, solo vamos a tener una presión de vacío y no una presión luego de un poste enfriador. Esto es debido a que es un equipo que ya tiene un tiempo. Como podemos ver, la manguera negra va conectada a la toma de presión de aceite y la manguera blanca, que es la de acá, va directamente a la entrada de aire. Como podemos ver, es por este tubo amarillo. Y es el equipo de 3G, el tractor de 3G, marca CAT. El siguiente procedimiento que se realizó fue la extracción de aceite para un posterior análisis de aceite en un laboratorio. En primer lugar tenemos que adquirir el kit Caterpillar, que consiste en un frasco en el que va a ser almacenado el aceite, una manguera y un acople que va a ir conectado hacia el motor. Primero tenemos que realizar una pre-extracción de aceite para limpiar el frasco de cualquier impureza. Tenemos que limpiar el acople que va en el motor y también verificar que la manguera no tenga ninguna obstrucción. Y antes de comprar el kit, verificar que todo esté netamente cerrado. Y luego de haber conectado esta manguera hacia el acople del motor, se debe coordinar con el operador para así poder encender el equipo y poder realizar la extracción de aceite. Previamente a ello, se debe llevar el motor a temperatura de trabajo que está entre unos 80 a 90 grados centígrados, y para poder tener en movimiento el aceite y que todas las impurezas que ha tenido el aceite se queden combinadas y que no se pongan por debajo de todo, es decir, en el cárter. Se debe esperar un cierto tiempo hasta que el aceite llegue a una marca que es la correcta para realizar el muestreo en un laboratorio, ya que si es menos la cantidad no va a ser la suficiente y el análisis no va a ser el adecuado. Luego de extraer el fluido, colocar la tapa sin huecos y eso es todo. Parte del video voy a dar las conclusiones, y las conclusiones que hemos podido dar nosotros es que hemos podido identificar los puntos de diagnóstico de un motor diésel en una máquina, como podemos ver en la imagen. También identificar y utilizar apropiadamente los instrumentos de diagnóstico, tales como el multitool o el grupo de manómetros, el pirómetro o el tacómetro. También hemos podido comparar los datos obtenidos en la evaluación en cada prueba que hemos realizado, y también hemos podido ver o hemos podido conocer algunas posibles fallas o unas simulaciones de fallas para entender de una manera u otra el circuito electrónico de nuestro tractor de 3G. Como recomendaciones, pues, para analizar e interpretar mejor los datos o para una mejor eficiencia de este vehículo o de este equipo, lo que recomiendo es que las capacidades de llenado deben ser exactas. Por ejemplo, en el tanque de combustible tiene que ser 165 litros en este equipo. En el cárter y filtro tiene que tener 13 litros. En los mandos finales 13.8 litros. En el sistema de enfriamiento 21 litros. Y en el tanque de transmisión 46.5 litros. Para todo esto, yo podría decir que con estas medidas exactas o con estas capacidades exactas se puede tener una mejor eficiencia y por lo tanto una mejor evaluación del equipo y unas mejores pruebas también para que sean más exactas. Eso sería todo.